Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Esta mañana doy gracias a Dios porque nos permite una vez más estar juntos en este tiempo. Dios hoy nos da la oportunidad de poder compartir una palabra con ustedes. Deseáramos poder estar reunidos como iglesia. Esperamos pronto pase esta situación y que el asunto que está pasando nos permita ya pronto reunirnos. Esperamos en Dios que Dios nos dé las fuerzas para poder reunirnos pronto, y si no, pues cada uno en su casa tendrá que tener esa intimidad, ese altar con el Señor, con su familia, para poder orar, estar juntos. No dejemos de hacerlo, iglesia. No podemos flaquear en tiempos de esto, no podemos perder la fe, la esperanza en el Señor. Y qué bueno es estar también con la familia, qué bueno es estar juntos. Esta mañana es de gran bendición. Que tengan un lindo domingo, y quiero leer una palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 54. Dice la palabra del Señor: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente y luego decís agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no sabéis distinguir este tiempo. Quiero que oremos un momento. Padre, te damos gracias esta mañana por este tiempo maravilloso. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra y permítenos esta mañana ser edificados a través de ella. Ahí donde está mi hermano y mi hermana, fortalécele, llénale con el poder del Espíritu Santo, Señor. Que las fuerzas tuyas sean sobre cada uno de nosotros. Oramos agradecidos por darnos la bendición de compartir la palabra esta mañana. Quiero ser un hacedor de ella y no un oidor olvidadizo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como leímos en la lectura, vemos que Jesús apela a sus oyentes y los exhorta, ya que ellos sabían leer los tiempos, sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a soplar más viento, cuándo iba a hacer calor. Cuando pensaba en esto, recordaba a mi padre, mis tiempos de cuando era un niño. Papá no usaba reloj, pero él decía: ya son las 9, ya son las 12, y cuando de pronto llegaba otra persona que tenía reloj, nos dábamos cuenta de que sí, papá no fallaba en la hora, sabía leer los tiempos, sabía cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover. Cuando pienso en eso, pienso en nuestro tiempo. Hoy estamos en un buen momento, hermano y hermana, para saber leer los tiempos, saber leer el tiempo en que estamos. Y quizás no solamente en el ámbito físico, y podríamos decir muy fácilmente, en nuestro tiempo es un tiempo difícil económicamente, es un tiempo de crisis emocionales, pero más allá de eso, hermano, más allá de esto, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Y cuando hablo de en qué tiempo, hablo en el ámbito espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios referente a los tiempos que estamos viviendo? Hay muchas profecías que se han ido cumpliendo a través de nuestros tiempos que estamos viviendo. Y una de ellas está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice, leo para ustedes, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí hacia allá, y la ciencia se aumentará. Cuando leemos el final de esta profecía, a través del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, dice: y la ciencia aumentará, hermano. En los últimos 100 años, ¿cómo ha avanzado la ciencia? El aumento de la ciencia
ni siquiera lo podíamos imaginar hace 30 años atrás, que hubiera tanto avance en el campo tecnológico, desde que se inventó el bombillo, la luz, ha habido un incremento tecnológico al extremo de llegar a tener conferencias a través de los hologramas. Poder dar una conferencia yo estando acá en Santa Cruz y presentarme como que si estuviera en vivo en Japón, en Estados Unidos. Sí, la ciencia ha aumentado, hermano. Y esto es una profecía, según el libro de Daniel, del final de los tiempos. Los tiempos, esta mañana es una mañana para meditar y pensar. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Las condiciones ambientales han dado un giro que sería bueno saber y leer lo que nos está hablando en la misma naturaleza. El derretimiento de los glaciares trayendo consecuencias terribles, como por ejemplo el cambio climático, el calentamiento global, las muertes de especies, las pérdidas de acuarios, problemas en los cultivos, el cáncer en la piel, los incendios forestales, cual nunca ha habido como en nuestro tiempo. Lo que sucedió hace pocos meses en Australia, donde vimos la pérdida de miles de hectáreas quemadas completamente, donde vimos la pérdida de animales, muertes de animales como nunca antes. La palabra de Dios dice en Romanos 8:22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué dice? La tierra gime. Sí, hermano y hermana. La misma naturaleza nos está diciendo, estamos viviendo los últimos tiempos. Y dice, como con dolores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 22. Sí, hermano y hermana, ¿saben qué yo pensaba en estos días en mi casa mientras oraba y tenía mis tiempos con Dios? Pensaba en una mujer cuando va a dar a luz. Los 8 meses y medio, 9 meses, está bien, está tranquila, de vez en cuando hay una contracción, pero cuando llega el momento del parto empiezan las contracciones, a veces cada 30 minutos, luego cada 20, cada 15, cada 10, hasta llegar el momento en que hay contracción tras contracción. Pero ese proceso del parto, bueno, para algunas mujeres es diferente, para algunas es de 2 horas, de 3 horas, 12 horas máximo, algunas. Pero cuando pienso en esto, pienso, entonces si leemos los tiempos, lo que nos está diciendo la misma naturaleza, la profecía bíblica nos está diciendo, estamos en los últimos tiempos. La maldad y la violencia del ser humano, la pérdida del amor, es incomprensible las cosas que pasan en nuestro tiempo. Como hijos matan a sus madres, como padres violan a sus propios niños, niñas pequeñas, recién nacidos. En alguna ocasión fui a otra nación y es una nación que está muy perdida, hay mucha pobreza, muchas maras y en una ocasión me dijeron en esta nación, me di cuenta en una noticia que no salen a otros países, una de las maras violó, 25 hombres violaron una niña de tan solo 6 meses de edad. Es la maldad que hay en nuestro tiempo. La maldad y la violencia es increíble, y no solamente a través de las guerras lo vemos, sino también lo vemos también en el terrorismo, cómo se ha perdido el amor por el ser humano, los principios, los valores. Apocalipsis 16:11 dice que los hombres, blasfemaron contra Dios, el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Sí, no estamos en la gran tribulación aún.
Estamos en principio de dolores de parto. Pero lo que está diciendo Apocalipsis 16:11, que aún en la gran tribulación, cuando los juicios de Dios sean sobre la tierra, dice que los hombres aún así no se arrepintieron y blasfemaron contra el nombre de Jehová. Sí, hermano. ¿Sabe qué nos dice este tiempo? Es tiempo de volver el corazón a Dios. Es tiempo de meditar en nuestros caminos. La palabra de Dios ya nos lo había profetizado también Jesús a través de Mateo 24:12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dice la palabra, se enfriará. Sí, vemos una frialdad en nuestro tiempo. Una frialdad de los hijos hacia los padres, una frialdad entre la misma iglesia, pero es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de volver a ese primer amor, es tiempo de volver y despertar y leer los tiempos. Que no nos pase como Jesús reprende a sus oyentes ahí en el Evangelio de Lucas, en la primera lectura que leímos, que Jesús les dice a ellos, y se dan cuenta cuándo va a llover, se dan cuenta cuándo va a hacer viento y no se dan cuenta de los tiempos que están viviendo. Hoy el Señor nos exhorta a nosotros, a usted amigo, a usted amiga. Hoy Dios nos exhorta y nos dice: ¿te das cuenta que estás viviendo en los últimos tiempos? Sí, Cristo viene pronto. Y algunos no lo saben. Algunos piensan que no, esto, ahí vamos a ir poco a poco. No, la Biblia dice, en Apocalipsis 1:7, dice que a ese Cristo que traspasaron en la cruz del Calvario, dice, descenderá desde los cielos. Y aún lo que los traspasaron, dice la palabra, le verán aquel día. Pero ya no vendrá como un cordero indefenso, sin defenderse. No, vendrá como el Rey de Reyes, montado en el caballo blanco, a poner en orden este mundo, a establecer la nueva Jerusalén. El aumento de los desastres naturales en los últimos 40 años ha aumentado como nunca antes en la historia. Terremotos, maremotos, según las estadísticas, nunca antes en 40 años había habido tanto desastre natural. Es bueno leer los tiempos. Pero ¿qué hacer? La pregunta esta mañana sería: ¿qué hacer, pastor? Diría usted que me oye allá en su casa, sea de nuestra iglesia, o sea alguien amigo o amiga, conocido. ¿Qué hacer? Lo primero es prepararnos. El mensaje del Evangelio es algo muy sencillo: arrepentíos y convertíos. Sí, arrepentirnos es dar un giro de 180 grados. Es volver nuestra vida a Dios completamente. Es rendir nuestro corazón y decir: Dios, ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieres que haga. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros, los seres humanos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en esta tierra, sea bueno o sea malo. Sí, un día, hermano y hermana, quizás usted nunca ha comparecido ante un juez. A mí en una ocasión me tocó ir por un parte, me llevó un patrón mío como un testigo, y era algo sencillo, hace muchos años de eso, pero sabe que aquel juez, cuando yo lo vi, aquella personalidad, vestido de aquella manera, y cuando aquel juez me dijo: si usted miente, Espinosa, da un testimonio falso, usted puede ir a la cárcel. No recuerdo cuántos años, pero yo sentí un susto. Era tan solo un chico de 18 o 19 años. ¿Cuánto más nos asustaremos cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo? La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para ese día? Cuando tendremos que dar cuenta hasta de las malas palabras. ¿Sí?
Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra mala que hablen los hombres darán cuentas el día del juicio. El rapto, por eso, hermano, tendríamos que decir esta mañana, es tiempo de prepararnos. Sí, ¿prepararnos para qué? Prepararnos para la venida del Señor. El ser humano se prepara para un montón de viajes. Nos preparamos para ir a otros países, algunos que viajan, otros se preparan para ir a San José, para ir a las playas. Todos los días nos preparamos para algo, para ir a nuestro trabajo. Pero hay un viaje, el viaje más importante, es el viaje, el tiquete para entrar al reino de a los cielos. Para estar un día con nuestro Padre Celestial. Nos estamos preparando. La Biblia habla de un rapto, no una palabra, no está explícita ahí en la Escritura, pero sí nos habla de que va a haber un arrebatamiento. Mateo 24:40, en palabras de Jesús, dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Yo voy a venir por mi pueblo, por aquel que esté preparado, por aquel que me esté esperando, por aquel que esté viviendo una vida para mí. Pablo también nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos de los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, usted y yo, amigo y amiga, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Sí, aliéntese en su corazón esta mañana. Nuestro reino no es de este mundo. Jesús dice: vuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Este mundo se va a acabar, sí, hermano y hermana. Así como el Señor libró a Lot cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, así como Dios libró a Noé del diluvio, Dios librará a su pueblo de los juicios que vendrán sobre este mundo. Porque ahorita estamos viviendo una pandemia, pero ¿saben qué? Lo terrible es esto, hermano y hermana. Vendrán más juicios, vendrán más situaciones difíciles para este mundo, para que el ser humano vuelva su corazón a Dios. No a una religión, no, porque la religión no salva a nadie, solo Cristo salva al pecador. Ninguna religión salva, solo el Señor salva. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Segunda de Pedro 3:7, leo esta escritura para usted que me oye. Pero los cielos y la tierra, escuche bien esto, que existen ahora, están reservados por la misma palabra de Dios para ser guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres malos. Están reservados. Están guardados para ser quemados. Sí, esa casa linda que tiene usted. Sí, ese carro último modelo. Un día serán quemados. Si vienen días terribles para este mundo, sí, claro que sí. Pero Él no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que usted y yo estemos un día en la patria celestial, en esas calles de oro que dice la palabra de Dios que nos esperan, en ese mar de cristal, donde no habrá llanto ni habrá dolor, donde no tendremos que preocuparnos cómo vamos a pagar la electricidad o el agua, donde no tendremos que preocuparnos cómo comeremos, cómo pagaremos un alquiler.
Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo, escuche bien esto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Sí, Él quiere que tú y yo nos arrepintamos, que volvamos nuestro corazón al Padre. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, dice su palabra, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice el Señor, ¿cómo no debéis vosotros andar en una manera santa y piadosa de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales, dice su palabra, morará la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice el Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Sí, que cuando Él venga por su pueblo, por ti y por mí, estemos viviendo para Él. Muchas personas temen de esta pandemia o este virus, coronavirus que hay. Pero hay un virus más peligroso que este, hermano. Hay una pandemia que desde la existencia de la humanidad ha venido al corazón del hombre. Es el pecado, el cual nos separa del Padre. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. Pero dice la Biblia en Romanos 6:23, por eso dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado es el virus y la pandemia más terrible que ha venido a contaminar el corazón del hombre. ¿Sabes para qué fuimos hechos tú y yo? Para la alabanza de su gloria. Fuimos formados para la alabanza de la gloria del Padre. Pero el ser humano se ha ensoberbecido a través del pecado y nos hemos alejado del Padre. Dios te ama. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Sí, Cristo es el Salvador de este mundo. No son los que están inventando las inyecciones allá para encontrar la inyección correcta para el coronavirus. Porque podemos salvarnos por un momento de la muerte, pero la muerte vendrá un día. Tendremos que morir a no ser de que seamos arrebatados en el rapto. Un día tendremos que estar delante del Señor. Y para eso, por eso Jesús, hay una historia maravillosa en el libro de San Juan capítulo 3, dice que había un hombre llamado Nicodemo, era un maestro de la ley de Israel, tenía deseos, estaba inquieto por conocer más a ese maestro, a Jesucristo, y dice que fue a él de noche y Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás entrar al reino de los cielos. Nicodemo respondió, ¿y cómo un hombre viejo, Señor, pueden meterse por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el Señor respondió nuevamente, Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás ni siquiera ver el reino de Dios. Sí, Jesús habla de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento es necesario para estar un día con el Señor. Y para que ese nacimiento se dé, necesitamos confesar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Señor en griego es Kyrios, el dueño de todo. Cristo quiere ser el dueño de tu vida, el dueño de tus sentimientos, de tus emociones, de todo, que toda tu vida sea de Él.
no solamente una parte. Él no solamente quiere 2 horas del domingo para ir al servicio de culto, no quiere solamente 1 hora para que vayas a la misa, no, Él quiere ser el Señor de tu vida, el Rey de tu corazón. Por eso dice la palabra en Oseas 11:4, con cuerdas de amor te ha estado llamando el Señor. ¿Cuánto tiempo hace que Jesús te ha estado llamando? A través de alguien que te ha hablado, de ese amigo o de esa amiga, a través de la radio, de la televisión, a través de alguien que te dice que Dios te está llamando. Oseas 11:4 dice, con lazos de amor te ha estado llamando el Señor. Pero ¿saben qué? De pronto Dios nos está llamando de una manera más fuerte en nuestro tiempo. Es tiempo de volver el corazón a Él. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabes qué? El Señor esta mañana está haciendo así en tu corazón. Quiero entrar a tu vida. Quiero ser el Rey de tu vida. Quiero ser el Señor de tu vida. Pero tienes que abrir la puerta. No lo puedo hacer yo. Deseara persuadirte esta mañana, con toda mi alma desearas que abrieras tu corazón a Jesús. Yo hace 22 años abrí mi vida a Cristo. Deseara haberlo hecho antes, pero esta mañana es tu mañana. Esta mañana el Señor está tocando a tu corazón y Él quiere entrar a tu vida. Todo depende de ti. Ahí donde estás, dile conmigo al Señor. Te invito a cerrar un momento tus ojos. Sí puedes hacerlo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si tienes que apartarte de alguien que está a tu lado, hazlo, no importa. Y dile al Señor esta mañana, Señor Jesucristo, esta mañana te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Reconozco que he fallado contra ti, he pecado contra mi propio cuerpo y mi prójimo. Pero hoy me arrepiento y vuelvo mi corazón a ti. Quiero prepararme, los tiempos me dicen que tú vendrás pronto. Quiero estar preparado, dile al Señor, preparada. Usted que ya conoce a Jesús, dígale, Señor Jesús, no puedo ignorar que estamos viviendo los últimos tiempos. Ayúdame a buscarte con toda mi alma y mis fuerzas en este tiempo. Ayúdame a volver al primer amor, a apasionarme por tu presencia cada día de mi vida. Hoy renuevo mi voto contigo, Señor. Aviva la obra que has empezado en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Usted que ha hecho esa oración por primera vez. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos. Usted pertenece ahora a la familia del Señor. ¿Y sabes cuál es el manual? Un bebé cuando nace necesita ¿qué? Alimento, leche. Usted ha nacido de nuevo y necesita buscar una Biblia. Si la tiene en su casa, empiece a leerla. Puede empezar a leer del libro de San Juan en adelante. Y si no la tiene, es tiempo de buscarla y comprarla o descargarla en su teléfono. Es tiempo de buscar a Dios. Les ama en Cristo el pastor Paulo Espinosa de la Iglesia Metodista Dios es Amor de Santa Cruz, Guanacaste. Que tengan un feliz domingo. Acatemos las órdenes de nuestras autoridades gubernamentales. Que Dios los guarde y los proteja. Que pasen un feliz domingo. Que Dios les bendiga.